Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter. Hola, ¿cómo te está yendo? Estoy bien. Eso es bueno, sí. Seguimos entendiendo al Papa Francisco. Ese es el plan. Porque si entendemos de qué se trata todo esto, entonces tal vez podamos empezar a dar sentido a lo que está sucediendo en el mundo. Correcto. Obviamente que hay mucho más por venir, sí. Y este no será el último. Bueno, es un tema muy importante porque reúne décadas, siglos, milenios de planificación y está llegando a su término, por lo que debemos entender lo que está sucediendo. Y hoy vamos a ver cómo entender al Papa Francisco y el Vaticano II. Y eso debería proporcionar algunas respuestas a los católicos conservadores también. Y con suerte, abrir algunos ojos. Abramos con una palabra de oración. Oh Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener esta discusión. Le pedimos que bendiga la discusión y también a los espectadores e ilumine nuestras mentes para que podamos discernir. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, la última vez que hablamos sobre las fuentes de inspiración, mostramos cuáles eran los ejercicios de la Loyola y que era un modo de contemplación de acción, por lo que la fuente no es la escritura, y eso es muy importante, pero sí se hace pasar como una organización cristiana, pero coloca todas estas otras áreas en la vanguardia. Entonces puede salirse con la suya en muchas cosas, y parece que de alguna manera están conectados al cristianismo, pero en realidad están arraigados en otras partes. Y eso es peligroso en todo esto, porque también hay muchas veces que muchas de estas cosas parecen ser externas, sí. Así que asegurémonos que estamos en el camino correcto y que el Papa Francisco, de hecho, es un Papa del Vaticano II. Así que volveremos a esa entrevista con el jefe de la Orden Jesuita, el general jesuita. Y luego escucharemos lo que tiene que decir. Bueno, quedándome con el Papa Francisco de nuevo, hay una narrativa a su alrededor y a su papado de que él es un reformador radical, y entre sus fanáticos, bueno, esto a veces puede llevar a una decepción si piensan que él no está cambiando lo suficientemente o yendo lo suficientemente lejos, y entre sus críticos que están preocupados de que, bueno, tú sabes, que él está haciendo cambios radicales cuando va en contra de la, tú sabes, de la tradición de la iglesia. Así que me pregunto, ¿qué usted piensa de esa narrativa? ¿Esa es la correcta o algo está mal sobre el Papa Francisco y lo que está tratando de hacer con la iglesia? El Papa Francisco es sin duda un hombre del Segundo Concilio Vaticano. Seguro ustedes son muy jóvenes, tal vez no recuerdan el Concilio Vaticano, pero si alguien quiere entender al Papa Francisco y su forma de proceder y su liderazgo, debe remontarse a la experiencia, al decrecimiento y al desarrollo de la iglesia provocada por el Segundo Concilio Vaticano. Ese es un punto de referencia que no podemos olvidar si queremos entender lo que está pasando en la iglesia y en la mente y el corazón del Papa Francisco. Así que el Papa Francisco está liderando la iglesia de los santos con el Segundo Vaticano, decidiendo la necesidad de Jesús en los tiempos y las señales del Espíritu. Por eso está todo el tiempo hablando de inmigración humana en todas sus formas, la crisis ambiental, el crecimiento de la desigualdad, porque el Consejo Vaticano nos enseña a leer las señales de los tiempos y a responderlos. Y tenemos que responder con diálogo entre todos
religiosos, especialmente en diferentes, y tenemos que usar el diálogo como camino hacia la fraternidad. Eso es lo que el Papa Francisco está tratando de hacer. Bueno, Martin, eso fue bastante claro. Lo tenemos directamente de la boca de él. El Papa Francisco es un hombre del Vaticano II. Eso es esencial para crear este mandato de inclusión, no separatividad. Y entonces, nosotros tenemos que entender eso en ese contexto. Ahora, la pregunta es si esto es algo nuevo. Por supuesto que no. Esto ha recorrido un largo camino. Y el Vaticano II ya estaba en 1962. Entonces, estamos tratando con un Vaticano de agenda. Y necesitamos entender que eso implica. Así que volvamos brevemente a la historia del Vaticano II. El Vaticano II se inició bajo el Papa Juan XXIII. Es el Papa del Vaticano II. Y de esto se trataba. El 25 de enero de 1959, solo 2 meses de esta elección, cuando el Papa Juan XXIII sorprendió al mundo al anunciar el concilio, que dio a la Iglesia la posibilidad de contribuir más eficazmente a la solución de los problemas de la edad moderna. El eco gozoso provocó su anuncio, así como el vivo interés en la parte de los no católicos e incluso de los no cristianos. Demostró de la manera más elocuente la importancia histórica del evento que no se le ha escapado a nadie. Eso fue lo que ellos llamaron una renovación. Pero la pregunta es, ¿lo fue? Se llamó una renovación aparentemente cuando se le preguntó de qué se trataba. Se acercó a la ventana y él abrió la ventana y dijo: un soplo de aire fresco ha entrado. Ahora, estos son temas importantes que debemos entender, porque cuando se trata de la reunión de toda la humanidad, todos los sistemas, ya sean políticos o religiosos, entonces necesitas estas aperturas con una agenda. Sí, porque muchas gentes dicen: Roma ha cambiado. Roma nunca ha cambiado, no puede cambiar. Juan XXIII en Matter en Registra Road escribió: con mucho, la evidencia más notable de la enseñanza y acción social que la Iglesia ha expuesto a lo largo de los siglos es sin duda la muy distinguida encíclica Rerum Novarum, emitida hace 70 años. Las normas y recomendaciones contenidas en el mismo es tan trascendental que su memoria nunca caerá en el olvido. Así que ahora ya no estamos lidiando con un papa moderno, estamos lidiando con un papa de décadas en la historia, porque el Vaticano II se anunció en 1959. Eso fue hace 60 años, ¿ok? No, 62 años para ser exactos. La otra cosa es, por supuesto, que él se refiere a la encíclica Rerum Novarum, que se ocupa de problemas sociales, que se remontan a otros 70 años, por lo que estamos lidiando con más de un siglo de preparación aquí. Y esto es lo que la gente necesita entender. Nunca cambia, solo expande lo que ya está allí. Bueno, en realidad ensancha la red para atrapar más. Sí, ensancha la red. Ensancha la red. In Summa Theologica, Tomás de Aquino escribió: esta es una de las encíclicas púrpuras, porque los bienes del prójimo, algunos se deben a otros por ley natural. Tomás escribió: en caso de necesidad, todas las cosas son propiedad común, por lo que parece que no es un pecado tomar la propiedad de otro por necesidad. Lo ha hecho común. Esa declaración en sí misma nos dice cómo debe ser el clima social. Ahora, cuando pensamos en los disturbios que ocurrieron solo en el último año y el año anterior, y algunos de los problemas en las ciudades como Black Lives Matter y todos los disturbios y los saqueos,
Ahí no había recurso para cualquiera que haya sido saqueado. Ellos solo tienen que aceptarlo. Y esa es la filosofía que hablan de los pobres, que han llegado al punto en que ahora tienen el derecho, sin pecar, de robar, porque es común. Es realmente sorprendente que se opongan directamente al 10º mandamiento. Sí, y el mandamiento no robarás. Así que hay 2 mandamientos que están siendo transgredidos. Y este hombre es un santo. Por lo que me parece que si tú eres un transgresor de la ley de Dios, tú puedes convertirte en santo en el catolicismo romano. Lo que también es digno de mención es, esto puede parecerle a la gente solo una cita de una persona desconocida para ellos. Pero esto es lo que se está planeando e implementando en todo el mundo. Bueno, me refiero a Tomás de Aquino. Es una figura muy prominente en la historia de la Iglesia Católica y todas las encíclicas papales se refieren a él. Toda la idea de la ley natural se basa en gran medida a las ideas de Tomás de Aquino y veremos en episodios posteriores que esto es muy importante. Y estas son citas papales donde lo citan. Aquí hay otra cita de la encíclica Púrpura de Gaudium del Vaticano II. El Vaticano II, la Constitución del Vaticano II que citó Juan Pablo II, explicada con mayor claridad. Si alguien está en extrema necesidad, tiene derecho a procurar lo que necesite de las riquezas de los demás, ya que hay tanta gente postrada de hambre en el mundo. Este Sagrado Concilio insta a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, a recordar el aforismo de los padres, alimentar al moribundo de hambre, porque si no lo alimentaste, tú entonces lo mataste. Así que aquí es donde la enseñanza social católica llega. Y dado que el mundo está tan sumido en la pobreza en muchas áreas del mundo, este es un terreno muy fértil para fermentar el malestar en el mundo. Sí, exactamente. Y lo podemos ver en nuestro día actual. Sí. Así que, ¿cómo quieres avanzar esta agenda? Tú necesitas masas. Así que es interesante para mí que si tú vas a los países católicos del mundo, donde encontramos más pobreza, ¿por qué crees que todos quieren huir de esos países y buscar una vida mejor en otro? Es porque tenemos todos estos problemas de fronteras y todas estas cosas. Y esas son cosas muy interesantes. Y el Vaticano II tiene una agenda social. Tiene una agenda moral, tiene una agenda religiosa y necesitamos mirarlos a todos. Así que ahora, el primer concilio del Vaticano, el concilio de Trento, ese concilio estaba dirigido por los jesuitas. Ahora, el concilio de Trento y el primer concilio del Vaticano fue llamado a la existencia debido a la crisis de lidiar con el protestantismo. Y el protestantismo había expuesto claramente los errores del papado. Y el protestantismo afirmaba solamente las escrituras. Y el protestantismo lo puso muy claro de que Cristo es la única cabeza de la iglesia y no un ser humano como el Papa. Y que uno no podría tener el perdón de los pecados a través de un sistema, que usted tenía que ir a Cristo. Así que esos eran los problemas. La justificación por la fe era un problema muy importante. La sucesión papal, la sucesión apostólica fue un problema muy importante porque los papas afirmaban que ellos venían de una línea ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa. Sí, y como hemos visto, ese no es el caso. Ok, y no vamos a tratar con el Consejo de Trento de cualquier manera, pero el Consejo de Trento sentó las bases para la separación entre el protestantismo y el catolicismo.
Y las encíclicas papales y en los decretos papales que salieron del Vaticano I, condenó rotundamente el protestantismo en todas sus formas y en todas sus doctrinas específicas. Y esos decretos es cátedra. Salen de la silla papal, son infalibles. Lo mostraremos más adelante también. Y por lo tanto, nunca se pueden cambiar. Así que el Vaticano I parece un ultraconservador antiprotestante, basado en la tradición católica. Y es por eso que hay tantos católicos hoy que están totalmente confundidos por el Vaticano II, porque parece que existe una agenda muy liberal. Y cómo esta agenda liberal coincide con esta agenda conservadora tradicional del Vaticano I. Entonces los protestantes dicen, Roma debe haber cambiado. Y ese no es el caso. Ese no es el caso. Ahora, hay una diferencia entre un papa hablando ex cátedra desde la silla papal, porque en este concilio, el primer concilio vaticano, el papa, como tradicionalmente, todavía era llevado sobre los hombros, como los viejos sacerdotes paganos eran, sí, en el concilio. El concilio moderno prescindió de todo eso y lo hizo más agradable y más aceptable para la humanidad. Y muchas de las declaraciones fuera del Vaticano II no son necesariamente ex cátedra, por lo que no se contradicen, simplemente parecen contradecirse. Y eso es muy importante. Así que veamos algunos de estos problemas, porque esto es importante. Así que la pregunta es, ¿el Concilio del Vaticano II cambió la posición católica romana establecida en el Concilio de Trento, que condenaba claramente todas las formas de protestantismo y sus doctrinas? Bueno, vamos a la fuente. Esta es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Respuesta a algunas preguntas sobre ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Primera pregunta. La fuente proviene del Vaticano. Esta es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana en su página web. La primera pregunta. ¿El Vaticano cambió la doctrina católica de la Iglesia? Respuesta. La Iglesia del Segundo Vaticano no ha cambiado ni tiene la intención de cambiar la doctrina. Eso está bastante claro, Martin. Indudablemente. Más bien se desarrolló más profunda y más completamente explicada. Esto fue exactamente lo que Juan 23 dijo al comienzo del concilio. Este es el concilio del Vaticano. Pablo lo afirmó, porque el Papa Juan 23 murió mientras el concilio aún estaba en sesión. Y por lo tanto, el Papa Pablo VI, el Papa siguiente, también fue del Vaticano II. O sea que todos los papas desde Juan 23 han sido del Vaticano II. Nada ha cambiado. Nada. Pablo lo afirmó y comentó en el acto de promulgar la Constitución Lumen Gentium. Así que esto es lo que el Papa Pablo vio y escribió un documento que nuevamente se basa en gran medida en documentos anteriores, por lo que estas cosas se remontan a siglos. No hay mejor comentario que este, que decir que de esta promulgación nada ha cambiado de la doctrina tradicional. Lo que Cristo quiso, nosotros también lo haremos. Lo que fue, todavía es. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos, también lo enseñamos. En términos simples, lo que se asumió ahora es explícito. Lo que era incierto ahora se aclara. Aquello en lo que se meditó y a veces discutido ahora se reúne en una formulación clara. ¿Roma ha cambiado? En nada.
En su lugar, aclaró los conceptos erróneos sobre el anterior, por lo que nuestra página web Conservadoras Católicas, ellos lamentan el hecho de que el Vaticano parece haber sido dejado de lado. Realmente no entenderías lo que está pasando aquí si tú no entiendes la agenda. Así que tenemos que ver esto muy claramente. Vayamos al Vaticano II y veamos qué podemos sostener. Así que los jesuitas, como en el primer concilio vaticano, fueron también los arquitectos del segundo concilio vaticano. Y uno de los sacerdotes jesuitas católicos romanos más destacado del segundo concilio fue Karl Rahner. Y aquí tenemos una foto de otra persona sentada junto a él. Y ya hubo un cambio aquí. Ellos no usaban sus túnicas oficiales. Iban vestidos con traje y corbata. De modo que dos progresistas, ciertos tailandeses sacerdotes en el Vaticano II, el padre Joseph Ratzinger, fue colaborador del padre Karl Rahner en el concilio. Así que ambos eran del Vaticano II. Como tú sabes, Ratzinger, por supuesto, se convirtió en el Papa Benedicto. Por lo que también él fue un Papa del Vaticano II. Pero él tocó el tambor conservador. Y ahora tenemos un Papa que está tocando el tambor liberal. Y este es un movimiento muy inteligente. Porque después de Pablo VI, tuvimos al Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días. Y luego vino el Papa Juan Pablo II, un Papa del Vaticano II. Y la iglesia se estaba calentando. Así tenemos un Papa en el medio que toca el tambor conservador un poco más que el tambor liberal. Y luego volvemos a la agenda con el Papa Francisco. Ahora echemos un vistazo lo que él creía. El lema de Rahner era efectivamente: nuestro Señor debe ajustarse al mundo y no el mundo a él. Estas son fuentes de la Iglesia Católica Romana. Sí, esto no es tan citado de algún sitio desconocido, no. La influencia de Rahner fue enorme. Satisface al mundo moderno y a los eclesiásticos modernos, cuyos oídos ansiaban compromisos doctrinales con el pretexto de la Ilustración. Esa es una cita interesante. Así que leamos un poco más sobre Karl Rahner. Karl Rahner es sin duda el teólogo católico romano más importante del siglo XX. Su posición fundamental entre sus contemporáneos resulta en cierta medida de su habilidad teológica y fisiológica en diálogo. Ahora, ahí tenemos un problema. La filosofía y la verdad bíblica están tan alejadas como entre sí, como del oeste al oeste, como el este al oeste. De modo que la filosofía griega no se puede mezclar con la verdad bíblica, porque la verdad bíblica no es filosofía. La verdad bíblica es un hecho, exactamente. Es la palabra de Dios. Y tú no puedes ponerla junta en un diálogo, porque eso se llama sincretismo. Así que Karl Rahner originó una nueva categoría religiosa, llamándola cristianismo anónimo. Ahora, si tú haces una red tan amplia que tú puedas incorporar a cualquier tipo de pescado, entonces, ¿por qué tú necesitas un filtro? Sí, simplemente tú absorbes todo, ya sea ateo o ocultista o supuestamente cristiano o supuestamente cualquier otra religión mundial. No importa. Entonces, en realidad, todos son cristianos, pero no lo saben, según la filosofía. Diciendo que abrazó a los budistas, varios otros no cristianos e incluso ateos, que son concienzudos, rectos y cariñosos. Eso es todo lo que dice el texto, solo tienes que leerlo. Así que algún tipo de fe en Dios que está básicamente ahí, lo sepan o no, dijo Rahner, que son parte de un cristianismo que no se llama a sí mismo cristianismo, paganos que han recibido la gracia.
pero no son conscientes. Es una filosofía muy interesante, sí. Así que tú puedes dejarlo donde están, no tienes que evangelizarlos. Correcto. Aquí hay un artículo extraído de la revista alemana. Y básicamente lo que dice es que este individuo fue el que abrió la puerta para la reunificación del mundo cristiano. Así que para que los cristianos del mundo y los protestantes del mundo y el mundo católico se puedan unir. Así que esta es la filosofía que hizo posible esta unión. Veamos algunas de estas citas. Pero creo que la espiritualidad del mismo Ignacio, que se aprendió a través de la práctica de la oración y la formación religiosa, fue más significativa para mí que todas las filosofías y teologías aprendidas dentro y fuera de la orden. En otras palabras, aclaremos esto. Él está en armonía con la primera conferencia. La base de tu espiritualidad proviene de los ejercicios espirituales y la formación que recibes a través de la orden de los jesuitas. Es muy importante, es más importante para él que la filosofía y más importante que la teología. Así que olvídate de la Biblia, olvídate de todo lo demás. Lo que tú experimentas es la norma. Eso es muy peligroso, sí. Eso es un precepto muy peligroso, porque niega totalmente el punto de vista bíblico de probar los espíritus. Y también se vuelve peligroso cuando intentas cristianizar esto. Sí, incluso si tú intentas hacer eso con la Biblia, y en cambio, bueno, ahora hay mucho peligro en esto, como dijimos en la primera vez. Es por eso que tú ves tantos cristianos místicos en estos días haciendo estas cosas. En sus estudios, Rana también se familiarizó a fondo con el pensamiento de los padres de la Iglesia, especialmente sobre el tema como la gracia, los sacramentos, la espiritualidad y el misticismo. Entonces, estos eran en realidad místicos y ya no eran teólogos. Esta es una mezcla de misticismo, de prácticas ocultas y cristianismo. Aquí hay una página web llamada IgnacianSpirituality.com y establece lo siguiente. Karl Rahner, un jesuita, es uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Karl Rahner nació en marzo de 1904. Era el cuarto de 7 hijos, hijo de un profesor universitario local y una madre devota. En el 1922, Karl siguió a su hermano mayor, Hugo, y entró en la comunidad jesuita. Como un novicio jesuita, Rahner se formó en los ejercicios de Ignacio Loyola. Esta formación tuvo una influencia duradera en su desarrollo espiritual e intelectual. Así que aquí lo tenemos de nuevo, de la página web jesuita, directamente. Así que la base, como el Papa Francisco y de todo el movimiento Vaticano II, fueron los ejercicios espirituales de Loyola. Bueno, Martin, si tú puedes introducir los ejercicios espirituales en una forma modificada en las iglesias protestantes, sí, entonces tú lo destruirás en términos de su base en la palabra de Dios, sí, desde adentro hacia afuera, sí, ni siquiera tiene que atacar desde afuera, sí. Entonces el espíritu se convierte en norma y la palabra se vuelve secundaria. Y luego también, si los ejercicios espirituales fueran la base del Vaticano II, entonces obviamente, porque los jesuitas estaban a cargo del Concilio de Trento del Vaticano I, esa era la base entonces donde también estaban. Correcto. Ahora hay una historia sobre su vida privada y no entraremos en eso. Pero hay un artículo de la novia de John Benari y de Karl Rahner girlfriend. Y son algunas citas interesantes, en la que dice que el London Times escribió sobre la novia de Renzo a su muerte. Siguió siendo una católica romana practicante hasta el final de sus días, pero hizo campaña por el aborto
y en contra del celibato, así como contra el poder de sacerdocio. A pesar de eso, contaba entre sus amigos personales el cardenal Joseph Ratzinger. Ella representaba a la presidencia alemana en 1984 a la edad de 73 años como candidato del Partido Verde e hizo campaña en el oeste por el dictador norcoreano Kim Il-sung. Ahora pongo eso porque es muy interesante que las filosofías que leemos allí son tan prominentes en el mundo de hoy. El aborto y este modo de pensar que une al comunismo con el comunismo con Occidente y a través de este socialismo. Así que tú tienes la antítesis de la tesis a la derecha y la dialéctica hegeliana y luego la síntesis. Por lo que es aquí donde se estaban moviendo. Por lo que tenían que tener espacio para estas ideas ultraliberales. Así que ¿cómo los reúnes a todos? Tú tienes que crear algún tipo de compromisos que lo incorpore a todos. Tú mencionaste, bueno, ahora tú pusiste esto porque es muy relevante hoy, sí. Bueno, ella era una candidata del Partido Verde también y tiene todo este tema del clima, todo allí. Sí, todo comenzó en la era del Vaticano II. Todo este movimiento verde no es algo que haya sucedido ahora porque de repente hay un cambio climático. Esto se ha planeado durante mucho tiempo. Ranner, el radical, el propio Karl Rahner mostró una cepa inconformista similar, permaneciendo profundamente arraigado en su propia versión del catolicismo. Socavó la verdad católica perenne en todo momento. O eso parece. A diferencia del gran padre Denis Fabi, cuyo lema era "el mundo debe ajustarse a nuestro Señor", no él a ello. El lema de Ranel era efectivamente nuestro Señor debe conformarse al mundo y no el mundo a él. Martin, ¿definitivamente vemos eso en el mundo moderno? Sí. Quiero decir, un cristiano conservador está horrorizado con lo que está pasando en el mundo hoy. Pero ha llegado tan lejos que tú no te atreves a levantar tu voz, incluso hasta un gemido, porque eso sería un discurso de odio. Sí, e iría en contra del pensamiento relativo. Si tú lo piensas de una manera, pero ese es tu paradigma. Sí, puedo pensar en ello de manera diferente, no hay respuesta correcta o incorrecta. Así que este es un problema de tolerancia. Sí, solo puede producirse cuando la crisis y el conflicto se han vuelto tan grandes que son insoportables. Entonces estás dispuesto a incorporarlo por el bien de la paz. Tú quédate con tu género, yo me quedo con mi género. Si quiero cambiar mi género, entonces debes decir que es tu decisión personal. Y yo voy a aceptar. Y ambos podemos hacer todas estas cosas juntas si desarrollamos esta tolerancia absoluta. Pregunta. Eso fue solo un ejemplo, sí. No estaba erigiendo lados. Pero es posible, si tú vas de vuelta a la Biblia, que dos sistemas diametralmente opuestos entre el uno al otro, uno que está en armonía con lo que Dios dice y uno está en desacuerdo con lo que Dios dice, pueden realmente sentarse a la misma mesa. ¿Es posible? Yo te pregunto. Sí, es posible. Sí. Pero también no, porque la Biblia nos dice que no puede estar en yugo desigual. Así que cuando tú empiezas a caminar con ellos y luego te paras un momento con ellos para escuchar su punto de vista y finalmente te sientas en la misma mesa con ellos, entonces ya era un ganso conocido, sí, no tiene ningún problema. De acuerdo, ¿hasta dónde llegará esto? Porque tú tienes que incorporar todo. Ahora, este libro, sin otro nombre, de un crítico de las actitudes cristianas hacia las religiones del mundo, fue escrito por otro
jesuita, Paul Netter. Y Paul Netter era un estudiante de Coloranas. Está bien, así es como se funciona. Y aquí está la foto de él cuando era más joven. Y aquí está la imagen de él cuando era mayor. Por lo que Paul Netter sirvió como un misionero de la palabra, asumiendo un puesto en la Universidad Xavier, donde actualmente es profesor de teología. Él recibió su licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y comenzó bajo Karl Rahner. Ahora, antes de obtener un doctorado en teología en el Departamento de Teología Protestante de la Universidad de Marburg, ahora tú tienes que casarte con el protestantismo y el catolicismo. Y luego, una vez que lo hayas logrado, debes incorporar todas las demás religiones. Así que durante los últimos 15 años, su principal interés ha sido el diálogo cristiano con otras religiones, especialmente las de Oriente. Sus publicaciones anteriores incluyen Hacia un mundo protestante y una teología de las religiones. Ahora, el mismo nombre te dice cuál va a ser el contenido. Y si lo has estudiado, verás que eso te responde perfectamente, que tú puedes ser lo que sea que tú puedes ser, que no tiene que ser salvado en el nombre de Jesucristo, que hay muchos caminos. Y luego también en su tiempo posterior estuvo muy interesado en el budismo y otras religiones y escribió del profesor de teología y la religión y cultura mundial en el Seminario Teológico de la Unión en la ciudad de Nueva York, que es un destacado teólogo del pluralismo religioso y diálogo interreligioso. Netter es autor de más de una decena de libros. El más reciente, sin duda, no podría haber cristianismo. El viaje del tejedor hacia el diálogo interreligioso comenzó en el 1964. Así que este es el Vaticano II. Esta es la teología que surge del Vaticano II. Cuando era seminarista en Roma y vivió en el Segundo Concilio Vaticano, de primera mano en un momento en que la Iglesia Católica Romana se dividió. ¿Está el diablo dividido? No. Pero aquí parece tan dividido, sí. Y también me llega a la mente Apocalipsis, donde hay una cita que se opone a esto, que dicen, sal de ella. Esto es como decir, y ellos dicen, no, quédate allí y nos reuniremos donde esté. Entonces estamos lidiando con un choque de mentes. Aquí hay dos mentalidades totalmente incompatibles. Y como tú dijiste, esta es la mentalidad del Vaticano II. Ok. Ahora, si tú solo piensas en el budismo es la antítesis exacta para el cristianismo. Es exactamente lo contrario. Es como el yin yang. Cristo te dice que Él ha venido a llenarte. El budismo te anima a vaciarte a ti mismo. Así que es exactamente lo opuesto. El estado final que puedes alcanzar en el budismo es el estado de la nada. Y eso es lo opuesto a la Biblia, el estado de plenitud. Sí. Entonces es asombroso. Y este ejercicio espiritual de la viola también se trata de vaciar y recibir. Entonces, porque cualquier cosa que venga a tu mente, debes recibirla. Veremos eso en un momento. Es una filosofía muy peligrosa. Entonces, cuando Juan XXIII murió, el Papa Pablo VI se convirtió en el próximo Papa en el escenario del Vaticano II. Y aquí está su encíclica, Popularum Progressium. Y esta es la encíclica escrita por el Papa Pablo VI sobre el tema del desarrollo de los pueblos. Y que la economía del mundo deberían servir a la humanidad y no solo a unos pocos, lanzada el 26 de marzo de 1967. Martín, ¿es la misma agenda que el Papa Francisco tiene? Exactamente, exactamente lo mismo. Entonces, ¿es un papa ultramoderno o es el mismo que el anterior? Es el mismo que el anterior.
Nada ha cambiado. También escribió en esa encíclica hacia una autoridad mundial eficaz. ¿El Papa Francisco pide una autoridad mundial eficaz? Claro que sí, y un nuevo orden mundial. Así que le escribió aquí Pablo VI, una colaboración internacional entre las naciones del mundo sin duda exige instituciones que promuevan su coordinación y dirección hasta una nueva orden jurídica que está firmemente establecida y plenamente ratificada. Brindamos a aquellas organizaciones públicas que ya se han sumado a promover el desarrollo de las naciones. Y esperamos ardientemente que disfruten de una autoridad cada vez mayor. Como dijimos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, su vocación es traer no solo a algunas personas, sino a todas las personas juntas como hermanos. ¿Está el Papa Francisco hablando de fraternidad? Sí. En todas sus encíclicas en la que escribió, sí. ¿Es algo nuevo? Claro que no. ¿Quién puede ver la importancia de llegar así gradualmente al establecimiento de una autoridad mundial capaz de actuar eficazmente en los planos jurídico y político? Ahora, Martin, esto fue en el 1967. ¿Estamos allí? Sí, sí. Entonces, ¿el Papa Francisco contradice cualquiera de las encíclicas anteriores? Claro que no, solo la está haciendo. Entonces necesitamos entender la doctrina social católica, porque el mundo está en un conflicto en este momento y tiene esta enorme división entre los ricos y los pobres, que creo que está planeada, sí, ha sido planeada durante bastante tiempo, sí, y esos grandes números de aquellos que se sienten oprimidos están conduciendo al mismo caos que tenemos en el mundo hoy, y las personas que vean la imagen deben sentirse intimidadas para que acepten esta nueva orden. Así que ahora echemos un vistazo a la enseñanza social católica. Esto proviene directamente de su página web. Por lo que se necesita un desarrollo auténtico. El desarrollo auténtico implica la búsqueda de un humanismo. Detengámonos ahí. El humanismo básicamente excluye a Dios por completo, porque el humanismo pone al hombre en el centro y el hombre decide cuál será la dirección de la moralidad o cualquier problema, y no Dios. Así que el humanismo excluye totalmente a Dios. Así que buscar un humanismo que todos se reencuentren abrazando los valores más elevados del amor y la amistad en la oración y la contemplación. ¿Tú escuchas algo sobre la palabra? Ningún desarrollo auténtico es para todos y la transición de condiciones menos humanas a aquellas que son más humanas. Sí. ¿Y quién determina quién es más humano? ¿Quién determina a los humanos? ¿Y qué humanos en particular? El Papa. Martín, discúlpame. Esto es tan ridículo que uno solo puede negar con la cabeza que hay que estén hablando sobre menos humanos y más humanos. Esa es la forma en que se vive. Y eso se define como vivir una vida humana. Y la salvación no es algo que tú encuentras en Cristo. Es algo que tú encuentras al salir del atolladero social en el que estás, en un mejor estado. Digamos que hay un ingreso universal. Entonces, no será pobre. Y aquellos que son tan súper ricos, que han vivido en el lujo de toda su vida, necesitan bajar un par de niveles para que todos podamos hacer uno. Igualmente pobre, sí. Así que esto sale del Papa Pablo VI, en Popularum. Él usa exactamente
lo mismo que el Papa Francisco. Ellos están usando el mismo instrumento, la misma melodía que lo está tocando el Papa Francisco. La naturaleza del desarrollo auténtico es tal que todas las naciones deben participar. Por ejemplo, a través de relaciones comerciales justas y corporaciones internacionales, o no será un verdadero desarrollo. Así que algunas naciones son más prósperas que otras por la naturaleza de su economía y su ética de trabajo. Entonces tendrán que bajar un poco para hacer que las demás suban un escalón. Y por supuesto, por el bien común. Esta cita viene de Mater Magistra, Mother and Teacher. El bien común es el desarrollo integral de la gente del mundo. Juan 23 lo describe como la suma total de las condiciones sociales viviendo mediante el cual las personas están capacitadas más plena y fácilmente para alcanzar la perfección. Ahora, si leemos esto, eso no es bíblico. Eso está tan alejado de la Biblia como el este al oeste. La perfección cristiana se encuentra en Cristo. Aquí tú lo encuentras en tu propio medio ambiente. Por lo que el bien común también proporciona un equilibrio contra el individualismo. Es interesante, ¿sí? 1965 fue escrito esto y el Papa Francisco está diciendo lo mismo. Así que ¿es un Papa moderno que trae un cambio o simplemente está aplicando lo que ya está decidido? Okay. Así que incluso el individualismo tendrá que irse, enfatizando el aspecto social de la persona humana. Así que si el individualismo se le permite elevarse por encima de los demás, entonces tendrás que desaparecer. Es un virus. Sí, es interesante si recuerdas que en la primera parte los jesuitas se le da un punto y después son degradados, correctamente. Y eso es para obtener esto, sí, para que obtengan esta mentalidad, sí. El desarrollo auténtico solo es posible si un individuo interactúa con la sociedad y crece dentro de ella. En otras palabras, tú no puedes excederte de la sociedad. Por lo tanto, esto se requiere trabajar por el bien común, que incluye a todos los demás dentro de la sociedad, incluso a la propiedad de su naturaleza, también un aspecto social que se fundamenta en la ley del fin común de los bienes. Por lo tanto, Martin, tú no posees nada. ¿The World Economic Forum no dijo eso? Definitivamente, esa es su agenda. Entonces, hay una agenda que a algunas personas le horroriza y están dispuestos a seguirla, a través de una barrigada y piensan que es una nueva agenda ideada por Klaus Schwab, o es una agenda más vieja. No, es una agenda vieja. Ok, distribuismo. Es una palabra interesante, ¿sí? Distribuismo se basa en la noción de la propiedad combinada con un amor genuino por la libertad y el deseo de difundir los beneficios de la libertad e iniciativas económicas lo más ampliamente posible. Vista desde el punto de vista de la Iglesia Católica Social, es una respuesta real al llamado de John Paul para un cambio de estilo de vida de los modelos y consumos de las estructuras de poder establecidas que hoy gobiernan la sociedad. ¿Es esta la misma melodía que Francisco está cantando? 100%. Sí. Justicia económica. Justicia económica no simplemente son por las leyes del mercado. Cada vez son más la capa de rectitud justa de la economía centrada en el mercado que están siendo desafiadas por la idea de que es intrínseco a todas las actividades humanas, un elemento de responsabilidad para con la humanidad en general. Entonces no eres una isla. Ahora es interesante, Martin, que eso también es un principio cristiano. ¿Soy el guardián de mi hermano? Sí. Pero esta benevolencia que brota de una relación con Dios, que tú cuidas de los demás, es algo que se inculca por Dios en ti. En este sistema es algo que es inculcado por la ley.
Y eso es coerción. Sí, que no proviene de uno mismo. Eso no proviene de una fuente correcta. Eso proviene de una fuente diferente. El argumento más temprano y más llamativo a favor de la justicia económica en los tiempos modernos vino de la encíclica Rerum Novarum. Siempre volvemos a eso, ¿sí? Donde Leo, el 13º, argumentó que los salarios no debían ser divididos por los empleadores, porque los empleadores podrían salirse con la suya con el funcionamiento del mercado. En lugar de un salario meramente económico, un trabajador tiene derecho a que se le pague un salario justo. Esto sería negociado por el libre colectivo, pero debe permitírsele que un trabajador viva con comodidad razonable. Juan 23 desarrolló estas ideas aún más en Mater Magistra y llamó en verdad la justicia y el amor a cooperar a la instrucción con todos los hombres y mujeres en comunión. De esta manera, el crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, sino que también promoverá su dignidad. Así que existe este movimiento del consumismo que debe ser restringido. O sea, y eso lo vemos en la página web de hoy, sí, y en el periódico, y hay grandes movimientos, y hay un llamado por la Alianza Dominical Europea para conseguir esta unión. Ahora, el mundo está viviendo en exceso. Eso es un hecho. Y tal vez permitieron el exceso para crear el problema. Me pareció interesante que el gobierno alemán en un momento estaba hablando durante los cierres y decía que no necesitamos todos estos quesos. Necesitamos unos o dos. Siéntete satisfecho con lo que tienes. Y estamos viviendo demasiado lujosamente. Bueno, cuando llegaron los encierros, ellos decidieron lo que es una necesidad. Sí. Pero, Martin, si tú sigues la Biblia, entonces desarrollarás estilos de vida que tengan templanza incorporada en ellos mismos. Y luego proviene de una fuente que no está dirigida por el mercado del hombre. Y esta cuestión de salario, esta cuestión de la igualdad, que es un problema en el mundo de hoy. Y luego hay una agenda social. En su prefacio a la agenda social, Cardinal Fountain, quien fue presidente del Pontificio Consejo por la Justicia y la Paz cuando se publicó en el 2000, hizo esta declaración sobre el valor de la enseñanza social católica. La enseñanza social de esa notable serie de papas, desde León XIII, ahora que ese fue el papa que escribió la Rerum Novarum, así que es ahí donde comenzó. Puede ser para el cristianismo de nuestro tiempo una gran fuente de orientación y un instrumento general de evangelización. Todos necesitamos esta enseñanza. Martin, tú necesitas las enseñanzas que tienen derecho a recibir de lo demás, a tomar lo demás sin pedírselo. Tú necesitas una enseñanza en la que tú tengas derecho a recibir la cosa de los demás para suplir necesidades de un tercero sin preguntarle. En otras palabras, si un ladrón entra en tu casa y resulta que tú tienes 3 televisores en tu casa, él puede llevarse 2, uno para él y otro para su amigo que tampoco tiene una. Y eso es un derecho, porque tú no estás robando, porque tú estás viviendo en exceso y ellos están viviendo en pobreza, ¿sí? Ahora, ¿es eso bíblico? Claro que no. Y eso también fue romantizado por Robin Hood. Correcto. Ahora, siempre estuve interesado en este escenario de Robin Hood porque básicamente fue inventado para ir en contra del mundo protestante. Y es interesante que su nombre era capucha, que en inglés significa un infiel, sí. Y algunos hicieron una pequeña broma y lo llamaron Robin Hood. Sí. Así que las demandas de justicia y paz tienen una aplicación en todos los niveles de la vida humana, ya sea individual, global o en el contexto de la sociedad en la que vivimos.
Pío XI vinculó fuertemente este tema de la doctrina del bien común y la dignidad de la persona humana, reconociendo que la provisión de los medios necesarios para que cada miembro de la sociedad prospere es la mejor manera de asegurar el desarrollo de esa sociedad en su conjunto. Martín, ¿has escuchado un ápice de teología redentora? No. Todo esto es humanismo. Así que la única redención que el catolicismo ofrece a la humanidad es una estructura social. Ahora, Martín, aquí se está construyendo el reino de este mundo, sí, en esta tierra, pero el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Está tan lejos de este mundo como el este del oeste. Y está construido en el protestantismo también. Sí, porque mucha gente está buscando un salvador mundano y un reino que se construirá en la tierra. ¿Tú puedes creerlo, Martín, que hay iglesias que se unen para discutir estos temas y estas doctrinas sociales y estos problemas ecológicos y este desarrollo sostenible, estos problemas climáticos que carecen de toda espiritualidad? Ahora, tú dijiste que se han metido en el mundo protestante, ¿sí? Schuller enseña que el problema de la iglesia es que ha tenido una teología centrada en Dios durante siglos, cuando necesita una teología centrada en el hombre. ¿Es la filosofía del mundo protestante hoy? 100%. Sí, tú eres un gran hombre. Sí, es un gran hombre. ¿Quién fue el mentor? ¿Tú sabes? Déjame ayudarte. Fue Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale, masón grado 33. Sí, él estaba en la logia masónica. Y le tomé una foto filmada por él como masón de grado 33. Sí. ¿Hay un presidente moderno que también tuvo a Norman Vincent Peale como su mentor? Sí. Donald Trump. ¿Ves cómo todo se enlaza? Esto me parece muy interesante. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde sacó esta idea? Y por supuesto, viene del Vaticano II. Al concluir el Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo a los obispos que su iglesia había decidido optar por el hombre, para servir al hombre, para ayudarlo a construir su hogar en esta tierra. El hombre con sus ideas y sus objetivos, el hombre con sus esperanzas y sus miedos, el hombre con sus dificultades y sufrimientos. Esa era la pieza central de los intereses de la iglesia, dijo el pontífice a los obispos. Esto viene de las llaves de esta sangre de Malaquía Martín. Ahora mi pregunta es, ¿podría este tipo de filosofía unir a toda la humanidad? Sí, sí puedes. Pero tú tendrías que robar el verdadero cristianismo de Cristo. Y tiene que convencerlo de que su reino está en esta tierra. Ahora, el catolicismo está en su mejor momento porque el catolicismo enseña una era de milenianismo. En otras palabras, no va a haber un milenio que la iglesia vaya a gobernar. Y cuando estos problemas sociales se implementen en el mundo, la iglesia ciertamente gobernará. Sí, pero será el reino de las tinieblas. Richard McBride escribió: la misión de la iglesia es uno de los servicios a la gente, especialmente a los pobres, los oprimidos y los marginados. Aunque las estructuras de autoridad son necesarias para esta misión, esas estructuras siempre se están subordinadas a él y debe ser juzgado por su capacidad para capacitar a la iglesia para cumplir la misión. En otras palabras, lo que está diciendo es que todo está centrado en el hombre, en su totalidad. Todas las cosas tienen que estar subordinadas a esa idea. Y es aquí en donde estamos en el mundo de hoy. De la feminista surge la visión de la iglesia como una comunidad
en Éxodo, llamada a abandonar el orden social establecido y sus agentes religiosos de sacralización y a presenciar un orden social alternativo. Esa es la agenda, un nuevo orden social. Y lo vemos en todos los artículos que hemos mostrado. Y hemos llegado a ese punto de la historia. Así que esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana cambiada. No tiene nada que ver con la doctrina cambiada. Y ahora es el momento para implementarlo. Entonces, ¿qué te dice esto? Que ha llegado el momento de implementarlo. Han cambiado la mentalidad del protestantismo lo suficiente como para ser capaz de lidiar con los pocos disidentes. El Papa seguirá, tuvimos un artículo hace tiempo de eso, que él dice que todo esto por el bien común, y eso se ha vuelto global, Así que Martin, ¿quién se opondrá a esta filosofía? Solo aquellos que se basen en la Biblia, sí. Entonces, aquí hay un choque de mentes, definitivamente, absolutamente, como acabas de decir. Tantos ya se han sumado a esto que los que van a pararse estarán en una minoría. Sí, y luego simplemente tratarán con ellos como un cáncer de individuo, un virus que tienen que ser inoculado y tienen que removerlo. Eso es lo que dijo Tomás de Aquino, sí. Y eso fue antes de la Edad Oscura. Sí, correcto, absolutamente. Así que echemos un vistazo al Vaticano II y la proclamación del Evangelio. Porque no hay lugar para el Evangelio, ¿correcto? Por lo que el padre McBride etiqueta las ideas anteriores como pertenecientes a los agentes y al modelo de servicio de la Iglesia, que enfatiza la proclamación y práctica del Evangelio por la aplicación del Evangelio a la lucha por la justicia social, la paz y los derechos humanos. Ese es el Evangelio de la Iglesia Católica Romana. Ese es el Evangelio del mundo entero. Esto no se trata de la salvación en Cristo. Esto se trata de la lucha por la justicia social. En todos los niveles, ya sea racial o lo que sea. En Cristo, tú serás uno, sin importar de qué estrato social tú eres. Sin importar de qué procedencia venga, de qué raza viene, será uno en Cristo. Es una unidad diferente y es una unidad basada en la elección individual. Él escribe que las actividades de la Iglesia en nombre de la justicia social o los derechos humanos no son simplemente propiedad de la misión real de la Iglesia, como la noción de pre-evangelización que tenían antes del Vaticano II. El compromiso y la participación de la Iglesia en la lucha por la justicia social, la paz y los derechos es una parte esencial o constitutiva de su misión. Esa es la misión. El Evangelio se fue. Ahora, Martin, mi próxima pregunta es, ¿cómo lograste infiltrar esto en el protestantismo? Tú tuviste que quitar la teología basada en la palabra. La teología tenía que moverse en la dirección de la espiritualidad de Ignacio Loyola. Y la espiritualidad de Ignacio Loyola se basa en la experiencia y el sentimiento. Por lo tanto, así que todo el modo de adoración tenía que cambiar. ¿Y cómo ellos lo hicieron? Bueno, el Vaticano II y el movimiento carismático. El cardenal Joseph Sonis, ganador del premio del Templo en 1976, también era un masón, siendo iniciado el 15 de junio de 1967. Es así como se llega a los protestantes, sí, porque supuestamente la masonería es un movimiento protestante, pero en realidad está dirigido por la orden jesuita, elegido por el Papa Juan Pablo XXIII para ser uno de los arquitectos principales de las reuniones del Vaticano II en sus 4 comités principales. Y él dijo,
Dado que he tenido esta experiencia carismática, mi lealtad al Santo Padre como vicario de Cristo en el mundo ha aumentado y fortaleció. Mi aprecio por María como la corredentora y mediadores de mi salvación se ha asegurado. Mi aprecio por la misa como el sacrificio de Cristo ahora se ha elevado. Vamos a tomar esos puntos, Martin. ¿Ese es el cristianismo? No. Es totalmente opuesto. Es totalmente opuesto. Así que, ¿esta teología mariana, tú la encuentras en la Biblia? No, porque María está durmiendo, ella no sabe nada. Ella será resucitada con los santos en el último día. Su devoción al Papa se ha intensificado, dice él. Dios en el Antiguo Testamento lamentaba el hecho de que los israelitas querían un rey, porque lo rechazaron a él como rey. Y es interesante, si tú miras incluso la guerra del protestantismo en Inglaterra, donde Inglaterra impuso su forma de gobierno y protestantismo a los escoceses, por ejemplo. Los escoceses dijeron que no tenemos rey más que Jesús. Sí. Y yo estoy con los escoceses en ese tema. Así que, ¿es María corredentora y mediadora de la salvación? No, solo Jesús. También puede la experiencia carismática llevarte a una religión falsa. Claro que sí, definitivamente. Así que el Vaticano II dijo esto sobre este movimiento carismático. No es solo a través de los sacramentos y ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo se dirige al pueblo de Dios. Él distribuye gracias especiales entre los fieles de todos los rangos. La manifestación del Espíritu se da a todos con fines de lucros. Estos dones carismáticos, ya sean las más destacadas o las más sencillas y difundidas, se reciben con acción de gracia y consuelo, porque son sumamente adecuadas y útiles para las necesidades de la Iglesia. Entonces, Martin, cuando ellos dicen que debe recibir el Espíritu con acción de gracia, ¿es eso bíblico? No, ¿por qué no? Porque debes probar los espíritus. Porque tú no sabes si ese espíritu es de Dios o es de otra fuente. Porque si te llevas a creer que María es tu redentor o tu corredentora, tienes un problema, sí. Así que debes volver al estándar. ¿Y qué si ese espíritu te dice que no tiene que guardar los mandamientos de Dios? Sí, entonces eso está de acuerdo con esto. Y eso es lo que ellos hacen. Sí. Así que una vez que el espíritu se convierte en norma y tú lo aceptas como norma, eso significa que puede aceptar incluso doctrinas falsas. Sí. Ok. Así que veamos al Papa Juan Pablo II y la renovación carismática. Mientras nos reunimos en el 1998, él dijo: ábranse dócilmente a los dones del Espíritu. Acepten con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu no deja de otorgarnos. ¿Que lo acepte? ¿Eso es bíblico? No, porque tú tienes que probarlo. Ajá. Bien, veamos lo que dijo. Además dijo en 1998, esto viene del católico J.H.B. Él dijo: ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, ven con tus 7 espíritus de vida, espíritu de comunión y amor. La Iglesia y el mundo necesitan que venga, Santo Espíritu, y haz cada vez más fecundo el carisma que nos ha conferido. Da nueva fuerza, celos, misioneros a estos hijos e hijas tuyos que se han reunido aquí. Abre sus corazones, renueva sus compromisos cristianos con el mundo. Conviértelos en valientes mensajeros de los testigos del Evangelio, a Jesucristo resucitado, Redentor y Salvador del hombre. Fortalece su amor y fidelidad a la Iglesia. Suena bastante bien, ¿sí? Pablo II ha declarado audazmente que los movimientos, la esperanza de la Iglesia. Ratzinger ha notado un notado significado en los tiempos en que estamos viviendo, en una hora de Pentecostés. Entonces, esto es un movimiento que viene del Vaticano II. Así que veamos un artículo en Cenis, que es una fuente católica romana.
Y dice lo siguiente: el Espíritu Santo, considerado hasta hace unos pocos años como el Dios desconocido, es aquel que con su gracia cambia incansablemente la vida de miles de personas en todos los rincones del mundo, quien con gozo renovado a través de la experiencia del bautismo y el Espíritu comienza una nueva vida para vivir plenamente en el Espíritu Santo. Esto es tan Pizarre, dijo Zenith. Así que ahora todo debe girar en torno a las manifestaciones del Espíritu. Sí. Y Él es el Dios desconocido. Pensé que Él es el que testifica sobre Jesús. Pero ahora Jesús es empujado a un lado y el Espíritu Santo es el que toma la posición prominente, sin referencia a la palabra de Dios. Y todo esto se remonta a los ejercicios espirituales, porque tus ejercicios espirituales tienen que ver con tus sentimientos, tu olor, todo lo que tú escuchas y todos estos sentimientos. Esto no es más que una forma modificada de los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Porque lo que sea que el Espíritu implantó en él, eso es lo que él aceptó. Pero ¿de dónde vienen esos espíritus? Ahora, escucha esto, Martin. Esto es fascinante. Él es el que deseamos honrar y glorificar públicamente, respondiendo al llamado de que Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron a la CCR y a todas las iglesias para difundir la cultura del Pentecostés y las acciones del Espíritu Santo en la vida de las iglesias y en cada uno de los fieles. Ahora, Martin, ¿es eso bíblico que debemos honrar y glorificar al Espíritu Santo públicamente? ¿O la Biblia nos dijo que Él vino a glorificar a Cristo? Cristo es el que debe ser glorificado. Cuando venga, Él testificará de mí, dijo Jesús. Él no hablará de los suyos. Él te llevará al plan de salvación. Esta es una nueva religión, Martin, y sale del Segundo Concilio Vaticano. Es totalmente nueva. Por lo que esta celebración, que incluirá momentos de oración, de testimonio y la invocación del Espíritu, terminará con una celebración y una oración y un concierto de música y baile, que será presentado como oración por artistas de diferentes países. Martin, cuando tú miras esto, esos son los ejercicios de Loyola. Porque primero tú estás orando, estás escuchando, estás testiguando la invocación del Espíritu y luego tú terminas de nuevo con la oración. Y normalmente esas oraciones son oraciones repetitivas y la Biblia advierte contra ese tipo de cosas. Así que, Martin, lo vincularon allí con esta actividad contemplativa con la música, por lo que la música juega un papel muy importante. Así que vayamos a los documentos del Vaticano II. Estos son documentos de los Vaticanos II, página 83. Así que en la sesión de música, en la letra G, leemos en orden que los fieles puedan participar activamente con más voluntad y con mayor beneficio, y conviene que el formato de la celebración y el grado de participación de la misma se varíe tanto como sea posible, dependiendo de la naturaleza de la congregación presente. Así que si tú tienes una congregación joven, déjala ir, sí. Si tienes más conservadores, bueno, cuidado con la música que pones. Eso fue el Vaticano II. Antes del Vaticano II, las iglesias cristianas eran lugares donde se podía leer la Biblia, donde tenías sermones, donde tú tenías himnos de alabanza y la ropa. Básicamente eso fue lo que sucedió en las iglesias protestantes. Este tipo de actividad vino después del Vaticano II. Entonces, la liturgia. Ahora, ¿qué es la liturgia, Martín? La liturgia es todo lo que pasa en un servicio de la iglesia, que no tiene nada que ver con la predicación.
O sea, los pasos, sí. Entonces, en el catolicismo romano, la liturgia ocupa el primer lugar. El procedimiento, no la palabra. En el protestantismo, la palabra es que ocupa el primer lugar. Así que de esta manera, tú creas un show, un espectáculo. Es un espectáculo, un escenario. Este es un teatro jesuita. Lo mejor en entretenimiento. Y está dirigido a los sentidos, sí, a los 5 sentidos, como Loyola dijo. Así que esa es una señal bajo el cual los hijos de Dios dispersos pueden reunirse hasta que haya un rebaño y un pastor. Ahora, Martin, eso significa que el papado será totalmente el que controle, por lo que necesita una celebración musical y necesitas un estilo de celebración más eficaz cuando la música está involucrada. Por lo que la herencia más reciente de la música sacra debe introducir canciones religiosas tocando el órgano de otros instrumentos característicos de un pueblo en particular. Muy gentilmente que ellos trajeron esto. No dijo Rick Warren que su iglesia tiene para acomodar a la comunidad donde se encuentran. Exactamente. Tantos de las iglesias carismáticas que se desarrollaron después del Vaticano II, que se basan en la cultura musical de su área. Por eso es que vemos country, tenemos alguna cultura post, tenemos hard rock, tenemos incluso canciones heavy metal. Así que la participación de la celebración debe ser interna, pero debe ser más externa también, que es como mostrar la participación interna mediante gestos, actitudes corporales, respuestas de aclimatación y canto para que todo tuvieran que volverse más animado. Y si vas al Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1157, dicen que el canto y la música cumplen su función como señales de una manera tanto más significativa, cuanto más estrechamente relacionadas como una acción litúrgica. Así que, no con los sermones, sí, esta es una experiencia, este es un show. De acuerdo a 3 criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea, los momentos señalados y el carácter solemne de la celebración. De esta manera participan en el propósito de la literatura, palabras y acciones, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y luego nota cómo traen la emoción. Cómo lloré profundamente conmovido por sus himnos, canciones y voces que resonaban en la iglesia. ¡Qué emoción experimenté en ellas! Este es el catecismo. Así que cambiamos de una religión orientada a la mente junto con la emoción a una religión impulsada por las emociones. Sí, eso es importante lo que acaba de decir. No es para excluir esto, pero se ha puesto de cabeza. Sí, él es el maestro de la revelación. Veamos qué tan lejos ha llegado esto. Si miramos un concierto del rey moderno, ¿es posible traer una misma estructura a la iglesia? Estoy seguro que sí. Bueno, tú has estado en ese mundo. Sí, bueno, he estado involucrado en ese mundo, en ambos. Y estuve en Rey Mundano y estuve en un festival cristiano de fe. Martin, tú eres un DJ, ¿verdad? Eres un DJ. Tú tocaste ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Bueno, es emocionante. Esto te lleva emocionalmente alto, a un estado emocionalmente elevado. Bueno, y estos reyes realzan esos sentimientos a tomar drogas, ¿sí? Bueno, y finalmente sí, ni siquiera tienes que tomar ninguna sustancia porque tu cuerpo se ha acostumbrado tanto a esta música que la música por sí sola crea esta expectación y te libera de ti mismo y te lleva a esos niveles de energía y se activan y tú puedes continuar durante horas sin siquiera tomar nada. Es así como te acostumbras. Ahora, Martin, tú que vienes de esos sistemas religiosos,
Y obviamente hacías eso. ¿No te parece aburrido donde tú estás ahora? En comparación, ¿no te parece aburrido? Bueno, al principio sí. Era una pesadilla, sí. Dije, bueno, me gustaría cambiar la música. Quería cambiar la música, sí. Y a medida que creces espiritualmente, que tú comienzas a darte cuenta, entonces tú dices, wow, no, tú no quieres nada de esta otra música que se infiltre en tu mente. Bueno, dime, ¿lo que hiciste? Fue un giro de 180 grados. Sí, definitivamente, 180 grados. Eso está en lo opuesto de lo que tú eras. Sí, y me costó bastante ajustarme, es difícil. La música es como una droga. Es como una droga. Bueno, echemos un vistazo a este concierto de rave. Espero que no sea demasiado largo, ¿verdad? No quiero... No quiero estar cargado de eso. Entonces, Martin, vimos lo que pasó en eso. Y es interesante. No vamos a hacer un video musical ahora, pero esos ritmos son bastante rítmicos del vudú antiguo. Y crean una condición para que un dios menor pueda tomar posesión de ti, que es básicamente posesión espiritual. Y por decirlo sucintamente, es una posesión demoníaca. Hay una excelente serie llamada Dilema de Distracción. Esa serie realmente me ayudó a tomar mi decisión final sobre la música. Y fue hecha por Christian Bale. También vi esa serie. Y es realmente imprescindible para todos los que escuchan música, incluso música de radio. Pondré un enlace de esa serie, sí. Tomaremos esa cultura rave y la transportaremos al mundo cristiano y veremos. Bueno, este es un video de Hillsong, así que estos son gente cristiana. Básicamente están tocando rave. Veamos. Entonces mi pregunta para ti es, ¿el Vaticano II ha tenido éxito? Definitivamente. ¿Está el Papa Francisco fuera de lugar o está haciendo su trabajo? Él está haciendo su trabajo, implementando exactamente lo que han estado planeando durante años. Ok, asegurémonos de resumir eso aquí. Esto viene de Spokesman Review y se trata de la época de 1997, cuando el Papa Juan Pablo II estaba activo. Y dice, esta noche el Papa Juan Pablo II dará su bendición al rock and roll. El Papa y un séquito de cardenales y obispos asistirán a un concierto patrocinado por la Iglesia que contará con el ícono de folk rock estadounidense Bob Dylan. La ocasión es por el Congreso 23 de la Eucarística Mundial, que se celebra en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. Evidentemente, la Iglesia espera poder utilizar el rock and roll como un medio para llegar a una audiencia más amplia de jóvenes. Este plan de llegar a una audiencia más amplia de jóvenes se está implementando en todas las iglesias del mundo. Ellos no quieren perder a la juventud, así que ellos están pensando en todas estas formas mundanas para mantenerlos dentro de la iglesia, en todas las denominaciones del planeta. Ese es un estado muy triste que está pasando. Y continuemos. La idea del Papa es acercarse a los jóvenes a través de la música pop, que lamentablemente durante muchos años ha sido vista con sospecha e indiferencia por la iglesia, dijo el monseñor Domenico Sigalinini, portavoz del Congreso Eucarístico. ¿Ves lo lamentable que es esto? Que usemos estos medios. No vamos a leerlo todo, pero esto es de lo que se trata. Mira esto. Empujando sus 80s, el Papa se vuelve pop con el CD de ABBA. Así que aquí está mostrando la tendencia. Y a los jóvenes le encantó. Lo recuerdo en una de sus conferencias en Total. Hubo un video que mostraste donde el Papa Juan Pablo II llegó a un concierto de rock. Bueno, él era básicamente como un concierto de rock. Él hacía unos
hacían meetings para honrarlo y todos estaban cantando todo tipo de música. Y había música muy alta, a todo volumen y ya sabes, banda de rock. Y todavía dijeron, bueno, ¿cómo te sientes al respecto? Le preguntaron y él dice, siento todas estas músicas fuertes y dijeron, esto es maravilloso, esto es lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Así que ahora saltemos al Papa Francisco. Despierta. Aquí hay un artículo del 2015 de cómo el Papa Francisco estrena una nueva canción de rock. ¿En serio? Realmente exploramos 500 años de melodías papales. La ruptura comenzó en la década del 1960, cuando el Segundo Concilio del Vaticano se reunió para redactar una serie de amplios documentos que precipitó un cambio radical en la doctrina católica romana. Muchas de las reformas se hicieron con un ojo para hacer la iglesia más accesible y moderna. En consecuencia, la música, la liturgia católica comenzó a mostrar la influencia del pop y el folk rock. Dictó la sentencia de muerte para las músicas tradicionales y la música clásica contemporánea en la iglesia y llevó el surgimiento del álbum del Papa de mentalidad pop. ¿Es el álbum del Papa con mentalidad papal? Despierta. Sigue la tradición cargada de sintetizadores y cuerdas del álbum devocional del Papa Pablo II en el 1999 de Abba Pater y la grabación del 2019 del Papa Benedicto XVI, Alma Mater, música del Vaticano. Martin, esta es una agenda bien planificada, bien ejecutada. ¿Han tenido mucho éxito? Sí. Y han usado la música para destruir el corazón del cristianismo. Y provino de los ejercicios espirituales de Loyola. Sí, son ejercicios espirituales en su máxima expresión porque están creando la atmósfera para este compromiso espiritual. Tú sabes, Martin, si vas a un casino, hay una cierta música de drone que se reproduce de fondo. Eso es para apagar tu mente, para que no puedas controlar tus acciones a través de tus pensamientos cognitivos. Ellos son los maestros de esto, porque como tú dijiste, eso viene del teatro jesuita. Y de hecho, ellos usan todo esto para desconectar la mente. Así que vayamos al espíritu de profecía. Hay algo peculiarmente sagrado en la voz humana. Es armoniosa y es moderada y inspirada en el cielo y supera todos los instrumentos musicales. La música vocal es un regalo de Dios para los hombres, un instrumento que no puede ser superado ni igualado cuando el amor de Dios abunda en el alma. Cantando con el espíritu y el entendimiento también. Es una gran bendición a los servicios devocionales en la casa de Dios. ¿Cómo se ha degradado este regalo? Martín, esto fue escrito en el siglo XIX. Cuando santificado y refinado, lograría un gran bien al derribar las barreras del prejuicio y la incredulidad reacia. Y sería el medio para convertir las almas. No es suficiente comprender los rudimentos del canto, pero con el entendimiento, con el conocimiento, debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles puedan cantar a través de nosotros. ¿No es eso hermoso, Martin? Ahora, en ese concierto de Rey y ese concierto de Rey cristiano, la Biblia debe estar tan alejada de tu mente como el este del oeste. Así es, ese es el problema. Tú piensas, porque tú experimentas este maravilloso sentimiento que se te eruta la piel de gallina por todas partes. Tú piensas que así debería ser, que ese es el espíritu, pero es tan peligroso. Me alegro de que haya salido de esa experiencia. Veamos algunos versículos aquí y concluiremos. Mateo 22:37. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el resumen básico del amor a Dios. ¿Y tu corazón está involucrado? Tu alma está involucrada. Tiene que ser toda la persona y tu mente. Todo debe estar involucrado.
Si tú separas cualquiera de estos elementos, tú estás en problema. Es así como se adora a Dios. Esto es de Salmo 47, 6, 8. Canten alabanza a Dios, canta alabanza a nuestro Rey, canta alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cántale a Él, alábalo con entendimiento. Dios reina sobre los paganos, Dios se siente en el trono de su santidad. Tú no puedes divorciar la emoción de lo cognitivo. Tienen que estar juntos. Y tienen que estar en armonía con la Biblia. Tienen que estar en armonía con la Biblia. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué es esto entonces? Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. No con lo que sea, porque no lo recibirá. No. Yo debo orar con el entendimiento y cantaré con el Espíritu. Y cantaré con el entendimiento. Dios no está en contra de la emoción. Él no te creó con la capacidad de no llorar. Él te creó con la capacidad de llorar. Para estar triste, para ser feliz. Estar feliz de tener todas esas experiencias. Pero una vez que esas experiencias anula tu comprensión en tu mente, entonces está en problemas. Sí, eso es lo importante. Una vez que se ha girado, tú tienes que darte cuenta. Es fácil. Si tú lo comparas a lo que lees en la Biblia, te darás cuenta que tú no estás en armonía. Y hay tantos ejemplos. ¿Cuántas personas dicen, cuando están al borde o en realidad entran en adulterio, dicen, este sentimiento que tengo es tan bueno que debe ser de Dios? Es así, es así. Este sentimiento es tan bueno que debe ser de Dios. Y luego usted comete el adulterio y viola la ley de Dios. ¿Era Dios o era el mismo diablo? Definitivamente el mismo diablo. Así que con eso en mente, contemplemos de qué se trataba este asunto del Vaticano II. ¿Cuál es la agenda papal? ¿Qué es lo que el Papa Francisco está haciendo? Y realmente cómo el mundo entero está siendo arrastrado a esta red. Y que Dios pueda proteger a su pueblo de quedar atrapado en esa red. Oremos. Padre Celestial, este mundo es un lugar muy peligroso. Y tenemos un muy astuto espíritu maligno que controla las mentes de los hombres. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de tu palabra y no aceptar ningún espíritu, sino el que está en armonía con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe to our channel, click here. To get notifications, click on the bell. To watch the next video, click here. Thank you, and we'll see you again. Dios te bendiga.